¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva conferencia virtual aquí en Casa Body Adicciones. Estamos muy contentos, yo personalmente, de regresar a compartir con ustedes información. Y pues bueno, el tema del día de hoy es un tema que para mí personalmente ha sido parte de mi trayectoria como psicólogo, como persona incluso. Entonces, pues tengo todas las ganas y toda la intención de compartir con ustedes un poco de lo que sé en cuanto a género y, por supuesto, pues su relación con el tema de las adicciones. Buenas noches a todos y a todas de nuevo. Rodolfo, Mariano, ¿qué tal? Viviana, Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar. Este es un tema que... Hola Mónica, buenas noches. Este es un tema que a mí me apasiona, es una intersección que me parece muy justa y necesaria en términos de la atención a las adicciones, en términos de salud mental, en términos de justicia social. Es algo que a mí me importa de sobremanera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, Alan, qué gusto verte. Sandra, Lupita, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Mario, pues bueno, vamos a comenzar. No sé si a ustedes les había tocado intentar reconocer el tema de las adicciones desde esta perspectiva. Desde mi punto de vista, pues, insisto, es un tema central, es un tema que creo que muchos de nosotros no tenemos tanto en la mente como combinación de temas, pero bueno, haré el intento de, de explicarlo y poner en la mesa algo que a lo mejor en otro momento no había estado en la discusión sobre las adicciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el material. Yo me quedo por este lado y pues bueno, lo primero que me gustaría contextualizar en esta exposición es que vivimos en un contexto social mundial lleno de diferentes formas de opresión, llenos de diferentes formas de violencia que los sujetos podemos vivir, y las adicciones están inmersas dentro de un entrecruce de muchísimas categorías analíticas, de muchísimas problemáticas sociales, y esto para mí es bien importante partir desde esta base. ¿Por qué? Porque si intentamos entender el tema de las adicciones como un problema individual, como algo que solo depende de la voluntad o que depende de un par de personas o de los grupos, etcétera, creo que no estamos dimensionando de manera precisa lo que la realidad social nos está diciendo. Entonces, para empezar, aquí está este gráfico que no voy a explicar, no se trata de esto, esta presentación, pero bueno, lo que quiero empezar a sustentar es que vivimos en un contexto de múltiples opresiones. Algunas de ellas que yo menciono aquí, que desde mi punto de vista están involucradas con las adicciones, es el androcentrismo, esta versión de la supremacía masculina en todos los ámbitos de la vida social, y por lo tanto, pues la misoginia, ¿no? Esta tendencia a menospreciar, a violentar todo aquello relacionado con lo femenino. El racismo, el clasismo, el elitismo, estas formas de discriminación que muchas veces son obvias y muchas otras son sutiles, y que de alguna manera nos determinan la vida que vivimos y, por supuesto, los recursos o las estrategias de afrontamiento que tenemos. Una de las que vamos a discutir el día de hoy es la opresión del heterosexismo. Ahorita voy a explicar un poquito más a qué se refiere ese término, pero bueno, va a ser la base en la que pretendo vincular el tema de las adicciones con el género y el sexo. El eurocentrismo, que también es un tema amplísimo, que de nuevo no vamos a tratar aquí, pero también tiene que ver con una visión del mundo que está relacionada a la blanquitud, que está relacionada a categorías coloniales, ¿no? Son aspectos del entendimiento de la realidad
que nos están enmarcando, ¿no? El capacitismo, ¿no? Esta discriminación por personas que no tienen alguna discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes tuviera interés en ahondar en alguna de esas categorías, yo con todo gusto lo puedo hacer, porque creo que es bien importante, como decía hace unos momentos, poner en la mesa este tipo de temas que normalmente pues están invisibles en el tema de las adicciones. Entonces, bueno, vamos a continuar con la información. Antes también saludar a Vero, que nos está viendo desde Rosarito, desde La Paz, Alma Navarro, el psicólogo Josué Silva, también desde Ensenada. Muchas, muchas gracias por estar en esta conversación. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con las adicciones? Pues bueno, hay unas asociaciones típicas entre grupos sociales y consumo de sustancias, y esto creo que es algo que normalmente todos asumimos o que hemos pensado o que se ha estudiado, pero no entendido por qué estas relaciones o asociaciones suceden. Algunas de ellas muy típicas, ayer platicando con Carlos, nuestro director, mencionaba algunas de ellas y otras que yo había visto en la experiencia clínica y también, por supuesto, en la teoría, y que, bueno, nos hacen ver cómo todas estas redes de opresión que mencionaba hace un momento se pueden entrecruzar. Una de ellas es el consumo de cristal y las prácticas homosexuales, ¿no? Esta oscuridad, digamos, no solamente del cristal, sino de la homosexualidad como orientación y toda esta forma de estigma que de repente pueden tener ambas, tanto la práctica como el consumo de las sustancias. Otra que para mí fue interesantísima cuando la descubrí fue la relación entre los psicofármacos y las mujeres. Ahorita vamos a ahondar en por qué eso sucede de esa manera, pero básicamente se trata de que los psicofármacos, al ser considerados medicamentos prescritos por profesionales de la salud, pues no hay ningún problema en que nosotros los consumamos, ¿no? Esta correlación con las mujeres tiene que ver con el ámbito de lo privado, es decir, las mujeres normalmente o estereotípicamente están escondidas, por así decirlo, de la vida social, entonces se enmarcan en el terreno de lo privado, del cuidado, no de la vida social, no de la visibilidad. Entonces los psicofármacos se convierten entonces en una manera perfecta para drogarnos si somos mujeres, ¿no? Lo mismo sucede con la cocaína y la clase social, ¿no? Que normalmente se asocia al poder adquisitivo, la marihuana y los hippies, ¿no? Estas personas con estilos de vida desenfadados, sin responsabilidades laborales, cosas por el estilo, el crack y las personas afrodescendientes, que ahí hay un entrecruce importante entre raza y clase, ¿no? Entonces, todo este tipo de asociaciones responden a esta matriz de opresiones que yo les compartía hace unos momentos. Pero bueno, regresando al tema de las adicciones, algo que me interesa mucho a mí sostener en esta conversación es esto que veíamos en la charla pasada, es la charla de por qué los adictos no se recuperan. Este iceberg que Carlos nos comentaba que había que voltear a la hora de recuperarnos, donde en la superficie tenemos consumo, conductas y consecuencias a partir de ese consumo, pero en la metiéndonos a más profundidad teníamos otro tipo de problemas. Este tipo de problemas, este tipo de situaciones que nosotros entendemos desde las adicciones, desde mi punto de vista, tiene una íntima relación con la dimensión de género, con la dimensión de la sexualidad. Por ejemplo, aquí tenemos inseguridad, sentimiento de inadecuación, dolor, violencia, baja autoestima, duelos, reglas opresivas. Todo esto lo podemos enmarcar desde una dimensión de género, es decir, nosotros podemos tener o experimentar todo este tipo de síntomas a partir de las reglas opresivas del género y de la sexualidad en general, ¿no? Entonces, por supuesto que hay muchísimos más elementos de la vida social que podríamos asociar a estos síntomas, pero lo que a mí me interesa sostener el día de hoy es que esta dimensión de género no solamente ha sido invisibilizada,
sino que tiene una influencia directa en la forma en la que nosotros nos construimos como seres humanos, ¿no? Entonces, esto me gustaría retomarlo con material que hemos presentado en otras ocasiones para así poder poner en la mesa cómo es que estas reglas opresivas pueden tener una influencia en el desarrollo y mantenimiento de una adicción. Al mismo tiempo, también me gustaría sostener que estas diferencias también se dan en el tratamiento, es decir, no es lo mismo un proyecto de intervención para adicciones si se trata de una persona que es hombre o es mujer, si se trata de una mujer que tiene poder adquisitivo, si se trata de un hombre pobre, afrodescendiente, etcétera, etcétera. Insisto, todas estas categorías articulan lo que nosotros somos como personas. Desde mi punto de vista, la raza, la clase y la sexualidad son las más importantes que pueden determinar este tipo de desarrollo de adicciones. Entonces, me gustaría recapitular un poco lo que Carlos nos compartía hace un par de semanas. ¿Cuáles son los obstáculos para que una persona se recupere? Él mencionaba que había obstáculos sociales, biológicos, familiares, individuales. De nuevo, creo que cada uno de estos obstáculos tiene una dimensión de género, ¿no? Y ahorita me gustaría hablar de cada uno de estos obstáculos con conceptos precisos. De igual manera, en nuestra anterior conferencia, la conferencia sobre sistemas familiares, también se hablaba de que la familia es la fuente de relaciones más duraderas y el primer sustento social del individuo. Desde mi punto de vista, esta relación familiar también configura y articula nuestra identidad de género. Es decir, si yo vivo en una familia donde se reconoce, se acepta, se estimula la diversidad, es muy posible que yo no tenga un problema de adicción como lo tienen personas que tienen contextos donde las pautas de relación pues son patológicas, donde las pautas de relación son opresivas, donde las pautas de relación no son sanas, ¿no? Entonces, para mí es bien importante ir, digamos, cosiendo cada uno de los conceptos que nosotros hemos mencionado a lo largo de esta campaña contra la ignorancia, para que tengamos una claridad de lo importante que puede llegar a ser este concepto del género. Igualmente, en esa conferencia se hablaba de disfuncionalidad. ¿Qué entendíamos nosotros en aquel momento sobre los sistemas familiares disfuncionales? Pues bueno, básicamente sentimientos de sobreprotección hacia sus hijos, los límites son rígidos o muy débiles, las normas y reglas son confusas y encubiertas o a su vez flexibles, por lo tanto predomina en ellos la incapacidad de resolución de conflictos, ¿no? Todo esto me gustaría relacionarlo con aspectos de la identidad. Ante los demás mostramos aparente felicidad. Esto es bien importante cuando se trata de diversidad sexual, por ejemplo. Nadie de nosotros quiere admitir que tenemos una disidencia sexual en casa, y mucho menos una disidencia sexual con un consumo problemático de sustancias. ¿A qué me refiero con esto? Para muchos familiares es difícil, ¿no?, decir públicamente que su hijo o su hija tiene algún problema de adicción y que al mismo tiempo este estigma en contra de la diversidad sexual no nos permite hablar públicamente de esto. Y a eso es a lo que me refería hace unos momentos con el tema del heterosexismo. Es decir, nadie cuestiona, digamos, las expresiones o las relaciones heterosexuales. Ese no es un problema, es la norma, pues. Esta ecuación hombre, mujer igual a bebé es algo que ha configurado nuestras relaciones sociales por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, si algo se sale de esa norma, pues entonces genera un problema y es un secreto que hay que ocultar ante nosotros mismos y ante los demás, ¿no? La comunicación no es clara presentando alteraciones. Esto de las distorsiones, el teléfono descompuesto es muy común en los sistemas familiares disfuncionales. Piensen ustedes cómo sería esta conversación donde una persona quiere exponer
su identidad sexual ante su sistema familiar y el sistema familiar por X o Y motivo no es capaz de reconocer y aceptar esa orientación. La comunicación se rompe y de muchas maneras los vínculos también, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos muy breves para ir conectando estos conceptos que nosotros trabajamos aquí en la clínica, que tienen que ver con sistemas familiares, con recuperación, con conciencia de la enfermedad, en esta dimensión específica de género. También otra de las conferencias con las que hemos trabajado acá es con la de codependencia. Aquí les traigo de nuevo la definición de codependencia para que vean cómo es que este desarrollo de codependencia también tiene una dimensión de género. Robert Sabe es el médico que propone por primera vez el concepto de codependencia. Su concepto nos dice, es un estado emocional, psicológico y conductual que se desarrolla como resultado de que un individuo haya estado expuesto prolongadamente y haya practicado una serie de reglas opresivas, reglas que previenen la abierta expresión de sentimientos, al igual que la discusión abierta de problemas personales e interpersonales. Si se dan cuenta, si nosotros somos fieles a esta definición, por supuesto que las reglas de género pueden ser una de esas reglas opresivas que nosotros vivimos en la vida cotidiana y en el ámbito familiar. Y eso es lo que nos puede provocar esta necesidad, como nos menciona Melody Beattie, de querer controlar al otro. Por ejemplo, yo puedo tener una creencia sobre lo que significa ser hombre, ¿no? A lo mejor para mí ser hombre es o el constructo de masculinidad tiene que ver con la fuerza física, ¿no? Entonces yo le digo a mi hijo, oye, pues para que tú seas un buen hombre tienes que ser una persona fuerte, ¿no? Y tienes que poder cargar cosas. Y si mi hijo no está interesado en cargar cosas pesadas, no está interesado en hacer ejercicio, entonces esa regla se va a romper. ¿Qué va a suceder con el papá o la mamá que tiene este interés de que esa expectativa de género se cumpla? Pues bueno, nos vamos a obsesionar con controlar la conducta de esa otra persona. ¿Qué va a suceder con esa otra persona que está siendo controlada o que está siendo perseguida por estas reglas de género? Va a generar algo que nosotros aquí en el contexto de las adicciones pues llamamos neurosis, ¿no? Este estado de la mente en la que no necesitamos escapar y no sabemos cómo. En este estado de mente en el que queremos comunicar necesidades y no tenemos el vocabulario, las herramientas o el espacio para hacerlo. ¿Qué va a significar eso? Que la persona va a buscar una manera de huir de esa realidad. Y ahí es donde la adicción empieza a configurarse, ¿no? Esta realidad incómoda, esta realidad dolorosa a la que una persona no quiere acceder y por lo tanto toma decisiones relacionadas con la fuga, ¿no? Y ahí es donde empiezan el consumo de sustancias, la dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entrando al tema específico de género, me gustaría identificar unos conceptos que para mí es bien importante que separemos. Normalmente, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, había una congruencia, digamos, entre identidad, expresión, orientación y sexo. Por ejemplo, las personas homosexuales tradicionalmente habían tenido una expresión de género femenina. No sé si me doy a entender, pero para esto es esta separación conceptual. Entonces, tenemos 4 conceptos en psicología que son importantes diferenciar. El primero de ellos es el sexo. Por sexo vamos a entender las características morfológicas del cuerpo, incluidos los genitales, las características morfológicas del aparato reproductor y las diferencias hormonales y cromosómicas. Nosotros, eso es lo que podemos entender por sexo. Desde el punto de vista binario, pues el sexo podemos tener vulva o pene, testículos, ovarios, etcétera, etcétera, cromosomas XY, XX, ¿no? Pero hay una condición cada vez más visible en el estudio de la sexualidad que se llama intersexualidad.
La intersexualidad es una variación biológica que nos impide caer en una determinación típica de lo que diríamos que es un hombre o es una mujer. Las personas intersexo son personas que no se suscriben a ninguno de estos aspectos binarios de la sexualidad como nosotros lo conocemos. Esto viene a romper toda una teoría gigantesca que se llama determinismo biológico, que habla de que las diferencias entre hombres y mujeres estaban determinadas justamente por estas diferencias biológicas y que por lo tanto los destinos sociales estaban acotados a las características biológicas. Y ahorita vamos a mencionar ejemplos muy concretos. Con el estudio de la intersexualidad nos damos cuenta pues, que eso no aplica. Y por supuesto que la mayoría de nosotros podríamos identificar, si volteamos a ver nuestros cuerpos en este momento, características o signos específicos de la sexualidad, pero no podríamos generalizar que todo el mundo es así. Se habla de que por lo menos un 1.5% de la población total es intersex. A lo mejor 1.5 no suena mucho, pero si consideramos que somos 8 billones de personas en el mundo, sacando cuentas, nos podemos enterar de que pues es un número bastante considerable. ¿Qué es lo que hace la medicina ante las personas intersex? Lo que normalmente se hace es hacer cirugías, intervenciones quirúrgicas para estéticas que buscan emular la genitalidad binaria tradicional. Es decir, hay algo que se llama clitorómetro, que así es como le pusieron, y era una medida médica que se utilizaba para determinar si se trataba de un pene o de un clítoris a la hora de que un bebé intersex recién nacido tuviera que determinar si era hombre o mujer. Esto es profundamente violento en términos de el destino subjetivo identitario de la persona. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Imagínense que un médico, un cirujano, decida cuáles son los genitales que vamos a tener y por lo tanto qué tipo de vida vamos a llevar, ¿no? Entonces, por supuesto que en este momento de la historia y del desarrollo de la ciencia sexológica, pues tenemos manera de entender que estas variaciones, pues son eso, variaciones, no son trastornos, no son alteraciones, ¿no? No son enfermedades, sino simplemente son un síntoma más de la diversidad humana. Algo que dice la ciencia sexológica es que lo único constante en la sexualidad humana es la diversidad. Lo único que podemos nosotros generalizar es la variación, la diversidad, ¿no? Entonces, este concepto de sexo vino a romper muchos de los prejuicios y estereotipos que solíamos tener en cuanto a nuestro propio comportamiento. De ahí que el concepto de género que ahorita vamos a explicar se separaba de lo biológico. Es decir, sexo nos servía para identificar la anatomía de los cuerpos, ¿no? Pero género tenía que ver con toda esa construcción social, colectiva, compartida, que asignaba lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces de ahí pasamos al tema de la orientación. La orientación es la atracción sexoafectiva por el sexo o género de otra persona con relación al nuestro. Típicamente hablando, desde la sexología clásica, la orientación sexual se puede dividir en heterosexual, homosexual o bisexual, ¿no? Aquí me gustaría hacer un énfasis importante en que todas estas categorías son clínicas. Sin embargo, también hay categorías sociales, categorías que las mismas personas que viven estas experiencias nombran la propia. Les pongo un ejemplo. La homosexualidad como tal es un término psicológico, pero el concepto gay no es un término clínico, es un término social, ¿no? Es un término que separaba, digamos, del aparato biomédico a las personas homosexuales y decían, yo no soy, yo no me identifico con esa descripción clínica. Otra de las variaciones de la homosexualidad en el contexto latinoamericano es la categoría marica. Muchas personas reivindican la palabra marica que
seguramente todos sabemos, ha sido usada históricamente para insultar a personas homosexuales y desvincularse de tanto el aparato clínico médico como la visión estadounidense, europea de la homosexualidad. Es decir, lo gay se traduce como algo de hombres blancos con dinero, que saben de arte, de moda, etcétera, etcétera, y lo marica reivindica estas categorías de clase, de raza que mencionaba al principio de la charla. Solo por mencionar un par de ejemplos. Entonces, esta orientación típicamente entendida se trata de básicamente a quién amo, con quién me quiero relacionar, con quién quiero tener relaciones sexuales. A eso se refiere el término de orientación. El término de expresión es una manifestación conductual de la identidad relacionada a los roles percibidos en una sociedad determinada. En español, ¿qué significa eso? La expresión de género tiene que ver con todas las formas en las que yo me comporto, el tono de mi voz, cómo camino, cómo me muevo, que típicamente está asociado a lo masculino o a lo femenino, ¿no? Entonces, si yo tengo una voz ronca y hablo así, pues se asume que soy una persona masculina. Si yo soy una persona amanerada, que habla de manera más suave, se asocia a lo femenino. Esto obviamente se convierte en reglas que muchos de nosotros no podemos o no queremos cumplir. Es decir, y ahorita lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, pero básicamente la expresión es todo aquello que nos rodea. Muchos de nosotros, hay una teoría muy importante en los estudios de género, que es la teoría de la performatividad, que nos habla de que, pues en general, todo esto del género es un performance. Es decir, es algo que nosotros interpretamos. Yo les invito en casa que volteen a ver la forma en la que están vestidos y vestidas en este momento. Y se pongan a pensar, ¿esto que traigo puesto es algo que yo escogí o es algo que se me dijo que tenía que escoger? Este color de ropa, si yo traigo pantalón, si traigo falda, si traigo shorts, todo esto, si uso bigotes, si mi cabello es largo, si uso aretes, todo eso es a lo que nosotros llamamos expresión de género. Entonces, está muy vinculada a roles bien específicos de que, bueno, a los niños es azul, a las niñas es rosita, ¿no? Cualquier persona que se salga de esos, ¿cómo decirlo?, de esos cánones, recibe un castigo social. El castigo social normalmente tiene que ver con el señalamiento, con el ridículo, ¿no? Con la burla, ¿no? Porque se supone que tenemos que vivirlo de esta manera. Yo les cuento una historia personal. Yo cuando estaba en la primaria no solía ser un niño muy femenino, sí era algo femenino, pero lo que no me salía era la masculinidad así de ser rudo, de ser violento, de golpear cosas. Y en la primaria había una separación y los niños jugaban fútbol y las niñas jugaban voleibol. A mí en aquel momento no me gustaba el fútbol para nada. Ahorita soy el defensa estrella del equipo de Casa Body, pero en aquel momento no me gustaba para nada. Y tampoco me gustaba el voleibol, lo cual era bien incómodo para mí en la primaria. Pero lo que sí reconocía es que las niñas eran mucho más compasivas, eran mucho más fáciles de socializar al momento que yo dijera no me gusta el voleibol, o al momento que yo dijera me duele cuando me golpea la pelota en las manos. Por otra parte, cuando los niños jugaban fútbol, pues había que correr, ¿no? Había que empujar, ¿no? Había que gritar, y eran cosas que no se acotaban a lo que yo pues era a lo que yo soy en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál era el castigo? Pues a mí se me castigó durísimamente en cuanto a esta expresión. Y era una expresión mínima, no estamos hablando de que hiciera ninguna otra cosa más que decir no quiero jugar fútbol. Era lo único que yo realmente decía, ¿no? Entonces, este tema de la expresión es bien importante, porque nosotros cuando hablamos de homofobia, cuando hablamos de discriminación, no estamos discriminando a las personas por lo que hacen en su privacidad. Estamos discriminando por la forma en la que estas personas se presentan ante el mundo, ¿no? Ese es el verdadero problema.
¿no? Lo que cada quien hace tras puertas cerradas, pues no es visible. Algo que yo he dicho toda la vida en clases de sexualidad era, pues bueno, si queremos determinar si alguien es hombre o mujer, ¿quién tiene acceso a esos genitales? ¿No? ¿Quién anda revisando ahí? ¿Quién es la policía del sexo que dice, a ver, déjame ver tus cromosomas, ¿no? A ver si coincides con esto que se supone que tienes que ser, ¿no? Entonces, ya diferenciar esto, si se dan cuenta, nos puede dar una pauta mucho más amplia de cómo entender estos temas de género. Lo mismo sucede con la identidad. La identidad es una experiencia subjetiva, individual de cada uno de nosotros que tiene que ver con una identificación o no con lo que está disponible. Es decir, básicamente es como nosotros nos asumimos a nosotros mismos. Desde una perspectiva binaria nos podemos identificar como hombres o como mujeres, a partir de toda esta información que tenemos disponible. Sin embargo, seguramente alguno de ustedes ha visto que hay expresiones sociales novedosas, ¿no? Que tiene que ver con las personas, eh, las disidencias sexuales, ¿no? Entre ellas, esta expresión de lo no binario, ¿no? Seguramente han visto por ahí conversaciones, discusiones, debates, pleitos sobre el tema del lenguaje inclusivo, sobre el tema de los cientos de géneros, cosas por el estilo. Todo esto tiene que ver con una respuesta social que rechaza estos binarismos, ¿no? Que rechaza esas expectativas, que rechaza estas identidades prefabricadas, ¿no? Que rechaza estos determinismos, tanto sociales como biológicos, ¿no? Entonces, bueno, para poder entender esta relación con las adicciones, era importante para mí diferenciar estos términos, ¿no? Los de identidad, expresión, orientación y sexo, ¿no? Estos términos están relacionados entre sí y algo que me gustaría acotar antes de continuar con esta información es que también hay un debate muy importante con el tema de si el sexo es antes que el género o el género es antes que el sexo. Hay dos posturas. La primera, pues, es la típica, la tradicional, ¿no? De si yo soy una persona con genitales, testículos, pene, ¿no? Entonces soy un hombre. Lo que se dice, la otra postura, es que nosotros, como seres humanos, vamos seleccionando o vamos estratificando a partir de nociones generizadas. ¿Qué es una noción generizada? Pues decir que tenemos aparato reproductor masculino o que tenemos aparato reproductor femenino, ¿no? Esa ya es una estratificación arbitraria, subjetiva, humana, pues, ¿no? Que no tiene que ver con la realidad material de los cuerpos, sino tiene que ver con lo que nosotros decidimos nombrar. Voy a intentar a ejemplificar esto de una manera más sencilla. Aquí en esta flechita, lo que yo les presento es un camino que se nombra como heteronormatividad. ¿Qué significa eso? Que bueno, que al sexo biológico le corresponde una identidad de género y a esa identidad de género le corresponde una expresión de género y a esa expresión de género le corresponde una orientación sexual. ¿Qué significa eso? Que bueno, si yo tengo testículos, entonces soy un hombre. Y si soy hombre, tengo que ser masculino. Y si soy masculino, me tienen que gustar las mujeres, ¿no? A eso es lo que nosotros nombramos heteronormatividad, esta regla, ¿no? El tema es que pues no todos cumplimos con esas reglas. No todas las personas masculinas les gustan las mujeres. No todas los hombres son hipermasculinos, ¿no? No todas las personas con testículos son hombres, ¿no? Y sé que se van a prender varias alarmas con esto que estoy comentando y seguramente al final habrá comentarios al respecto, ¿no? Yo estoy aquí en toda la disposición de explicarlo porque es algo que me importa, que he estudiado bastante tiempo en mi vida y que me da siempre mucho gusto aclarar dudas cuando sucede. Regresando al tema de las adicciones. Bueno, la masculinidad y la feminidad son términos diferenciados y polarizados. ¿Qué significa eso? Que lo que es masculino no es femenino, que lo que es femenino no es masculino, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros, la masculinidad y la feminidad se construye en oposición a lo otro. Yo voy a ser cada vez más hombre cuando sea menos mujer, ¿no? Eso es lo que va a definir quién soy,
¿no? Y este hecho se traduce en las formas y motivaciones y cantidades y sustancias que consumimos, como lo veíamos al principio, ¿no? Por ejemplo, los hombres tenemos una relación directa con el riesgo. Entre más arriesgados somos, más hombres somos, ¿no? ¿Y eso cómo se traduce en una adicción? ¿No? El hecho del tipo de sustancias, el tipo de experiencias de riesgo que tenemos los hombres es muy diferente a las experiencias de riesgo que tienen las mujeres, ¿no? Porque de los hombres se espera que seamos aventados, se espera que tomemos riesgos, ¿no? De las mujeres no, de las mujeres se espera que se queden en casa, que sean dóciles, ¿no? Que no anden haciendo espectáculos sociales, ¿no? Lo mismo sucede con el tema de la orientación sexual, lo mismo sucede con el tema de la identidad de género, ¿no? Entonces, algo que es bien importante, que me interesa mucho aclarar en este momento, es que el género es algo que se mira hacia adentro. Muchos de nosotros estamos bien preocupados por contestar las preguntas. Y sucede desde que la diversidad sexual se estudia. No, el hombre gay se nace o se hace. Yo quiero explicaciones. ¿Qué es eso de lo trans? ¿No? A mí que me expliquen con palitos y bolitas. Pero esto básicamente tiene que ver con cuestionamientos individuales, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes en casa, cualquiera que sea la identificación que tengan, ¿cómo es que están tan seguros y seguras de que son quien son? Usted está ahorita en su casa viendo esta charla y dice, no, pues yo estoy bien convencida de que soy una mujer. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Y parece una cosa bien obvia, ¿no? Porque una cosa que todo mundo sabe, una cosa que todo mundo asume. Y ese es el verdadero problema, que no nos detenemos a cuestionar cuáles son los orígenes de todo esto. Insisto, hace ratito que hablaba yo de la expresión de género, volteemos a ver nuestra vestimenta, ¿no? Y digamos, esto me hace sentir bien a mí, me identifica o no, me dijeron. Voltea a ver su corte de cabello, ¿no? Voltea a ver a la persona que tiene enseguida. ¿Cómo sabe que esa persona que tiene enseguida es hombre o mujer? O algo que no se traduzca en el género binario, ¿no? Esto es bien importante porque muchos de nosotros, desde el miedo, desde el desconocimiento, tendemos a cuestionar al otro, ¿no? A ver, explícame, ¿no? Como si las personas disidentes sexuales fueran expertas en estudios de género, como si fueran expertos en endocrinología. Eh, ¿Me explico? Siempre andamos vigilando y castigando al otro, que me explique esta diferencia que yo no entiendo, que no tengo un marco de referencia para comprenderla, ¿no? Entonces, para mí es bien importante que todos estos cuestionamientos que tenemos hacia los otros los podemos resolver con nosotros mismos. Yo pienso mucho el género, no solamente en cuestiones de disidencia sexual. Usted que está en su casa ahorita, ¿no? Que le tocó la cena o que no le tocó la cena, que hizo de comer o no hizo de comer, que cuidó a alguien o no cuidó a alguien, ¿no? Todas esas son formas de expresión de este género, ¿no? No, pareciera que se trata de una minoría que está ahí nomás dando lata, que está ahí nomás gritando que quiere derechos, y la verdad es que el género es algo que nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Es algo que nos marca, ¿no? Que define cómo compramos, a qué baño vamos, ¿no? Insisto, qué música escuchamos, etcétera, etcétera. Entonces, yo invitaría a todos y cada uno de ustedes que estos cuestionamientos, sí, por supuesto, hay que ser críticos ante todo, ante esta misma información que estamos recibiendo, hacer todas las preguntas pertinentes. Pero yo creo que una pregunta bien importante es voltear a ver hacia adentro, ¿no? Y de nuevo, se relaciona muchísimo con el tema de las adicciones. Cuando nosotros hablamos aquí de recuperación, es justo voltear este iceberg y entender todas esas reglas opresivas, todos esos aprendizajes que nos hicieron pensar que pues, nuestra vida no valía la pena ser vivida de la forma en la que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, creo que en mi experiencia, insisto, personal, profesional, clínica, lo he visto infinidad de pacientes, sufriendo, sí por el consumo de drogas, sí por sus relaciones familiares, pero sufriendo también por su propia identidad, por su propia aceptación,
de quiénes son. E insisto, no estoy hablando de diversidad sexual. Estoy hablando de hombres que no son suficientemente hombres, hombres que caen en la adicción porque perdieron su empleo y no pudieron mantener a sus familiares, ¿no? A eso me estoy refiriendo, ¿no? Estos estándares que no pudimos cumplir. Y hay algo que nos dice la teoría de la performatividad: nadie es un hombre puro o una mujer pura. Otra pregunta que les invito a hacerse en casa es: ¿de qué manera nosotros hemos fallado ante la expectativa de género? Es decir, ¿de qué manera yo no he sido el hombre correcto, ¿no? El hombre adecuado, ¿de qué manera no he sido la mujer perfecta, ¿no? Y gran parte del tema de las adicciones con las mujeres tienen que ver con salirse de su rol, ¿no? Un hombre borracho no pasa absolutamente nada. Un hombre borracho justifica todo lo que hace, ¿no? Lo siento mucho por ponerme violento, lo que pasa es que estaba borracho. Pero una mujer borracha, híjole, es un tema totalmente diferente. Las agresiones sexuales, las violaciones, el acoso, pues ¿qué andaba haciendo borracha? ¿Qué andaba haciendo sola en la calle en la noche? Todo esto, toda esta dinámica está generalizada, ¿no? Entonces, creo que una forma de hacer algún tipo de cambio social, de hacer un tipo de prevención incluso de experiencias de riesgo, de adicción, tiene que ver con este cuestionamiento, con esta introspección, ¿no? Hacia nosotros mismos, ¿no? Regresando a una de las categorías iniciales de la presentación, el androcentrismo en las adicciones. La adicción parece que es un problema de hombres. Y como les decía ahorita, es una gran ironía porque como tratamos las adicciones, hablamos de que pues la mayoría de los hombres son adictos, ¿no? Y la mayoría de las personas adictas, perdón, son hombres, tiene que ver con esta mostrar a los demás que puedo consumir más, que puedo pagar más droga, que puedo socializar más con los otros a través del consumo. Por eso se dice erróneamente que es un problema de hombres. El problema es que el tratamiento se centra en un hombre neutro, universal, que pasa por el alto la especificidad producto de la masculinidad como sistema opresivo. De nuevo, ¿qué significa esto en español? ¿No? Que cuando nosotros atendemos la adicción, la atendemos como un problema que no considera todos estos aspectos de género, este sufrimiento, ¿no? Que es invisible porque se supone que los hombres se tienen que aguantar, ¿no? Se supone que los hombres, aquí yo lo he visto mucho en la clínica, hay hombres que sienten dolor por estar en tratamiento, porque les ganó la sustancia, ¿no? Porque no fueron lo suficientemente fuertes para acabar con la adicción ellos solos. Si vieron la charla del síndrome de la borrachera seca, se van a dar cuenta que la abstinencia para nada equivale a sobriedad o recuperación. La abstinencia es eso: no tomar, no consumir, ¿no? Pero toda esta serie de factores históricos, personales, relacionados al género, específicamente con los hombres, ¿no? Nos puede abrir una ventana que muchos de nosotros no tenemos abierta, ¿no? El tema de los suicidios, la mayoría de las personas que se suicidan son hombres, ¿no? Y tiene que ver con este androcentrismo del que hablo, ¿no? Estas expectativas de ser el más fuerte, el más malo. He visto infinidad de hombres que son incapaces de reconocer su propia vulnerabilidad y eso les impide recuperarse, ¿no? Que no están acostumbrados a sentir, no están acostumbrados a enfrentar lo que sienten, ¿no? Y muchos de nosotros, ya en silencio, ya en soledad o ya bien tomados, pues sí abrazamos a todo mundo, ¿no? Al mismo tiempo que destruimos nuestras vidas, ¿no? Entonces, pienso que por lo menos esta versión de los hombres y la adicción es una conexión suficiente para hablar de sexo, género y adicciones. Pero hay otra dimensión y es la preocupación por el problema. La preocupación por el problema, y es donde hablo de la invisibilidad de las mujeres. Una mujer borracha, por así decirlo, que es lo que marca la teoría, ¿no? ¿Cómo percibimos a la mujer borracha? Pues la mujer borracha es una persona mucho más visible porque no debería hacerlo. Una mujer borracha es una mujer que se desvía de su rol histórico. Es una mujer que no está haciendo lo que debería hacer, ¿no? ¿Qué pasa con la preocupación
por el problema en el caso de los hombres. A muchos de nosotros no nos preocupa que un hombre esté borracho, porque se espera y acepta que lo haga, ¿no? Se sabe que el hombre al fin del día o al fin de semana va a consumir algo para relajarse, porque está trabajando, porque lo hizo toda la semana para mantener a su familia, ¿no? Entonces aquí tenemos una doble invisibilidad. Por una parte, no reconocemos la dimensión de género en las mujeres, y por otra, tampoco lo hacemos con los hombres, y por lo tanto, ninguno de los tratamientos es adecuado para las necesidades de cada una de estas personas, ¿no? A mí me parece una cosa terriblemente alarmante, ¿no? Porque no nos deja... yo cuando llegué al tema de las adicciones, algo que nos marca el programa era los defectos de carácter, algo que se tiene que lidiar y trabajar para poder recuperarse. Y yo siempre pensaba, el defecto de carácter a mí me incomoda, porque es eso, algo que la persona implícitamente tiene. Algo que a mí me interesa mucho más es reconocer la construcción de estos defectos. Es decir, no que no sean problemáticos, no que no existan, sino que tienen un origen mucho más profundo del que nosotros queremos reconocer. Si se dan cuenta, aquí estoy hablando de visibilidad e invisibilidad entre hombres y mujeres en el consumo. Ahora, sumémosle a esta dimensión de género la dimensión de orientación sexual, la dimensión de identidad de género, la dimensión de expresión de género. Muchas personas disidentes sexuales caen en adicciones justo por esto, porque la vida es totalmente insoportable, porque la vida no es un lugar habitable. Las personas transgénero, por lo menos en México, tienen una expectativa de vida de 35 años. Y eso tiene que ver con esta negación social, esta negación generalizada de que estas personas no deberían existir, ¿no? Lo mismo sucede con las personas que se asumen como no binarias, ¿no? Y no reciben esta violencia que yo hablo de las personas transgénero, pero sí esto de, tú no existes. Eso de todes a mí no me cuadra para nada, no sé de qué estás hablando. Y como no lo entiendo, y como yo no lo he explorado en mí mismo, y como no lo he cuestionado, entonces tú no existes, tú no cuentas. Imagínense, regresando al tema de la estructura familiar, un hijo o hija que escucha esto, ¿no? Tú no estás cumpliendo con mis expectativas, tú deberías ser de esta manera, de esta manera, de esta manera. Eso puede desquiciar a una persona, ¿no? Yo les digo a los pacientes, muchas veces hablamos aquí de que la adicción podría ser una vía sensata en este caos del que estoy hablando. ¿A qué me refiero con eso? De que todos buscamos una manera de aliviar nuestro dolor o sentir por lo menos, aunque sea poquito placer, ¿no? Entonces, es entendible que desde estos terrenos opresivos las personas tengan conductas de riesgo, tengan tendencia al suicidio, tengan tendencia a la violencia, ¿no? Tengan tendencia al aislamiento, que son elementos que todos sabemos configuramos en el tema de las adicciones, ¿no? Finalmente, me gustaría concluir esta charla con un ejemplo que creo que puede ser muy útil para todos, ¿no? El tema de la Tecate Light y el clamato. No sé si quienes nos están viendo conozcan esto, pero bueno, yo soy del norte y allá esto es muy común, ¿no? Un símbolo de masculinidad tiene que ver con el consumo abusivo de alcohol. Y entre más fuerte sea ese alcohol, entre más grados de alcohol tenga esa cerveza, mejor, más demostramos ante los otros. Entonces, tomar cerveza light va a implicar pues una disminución de ese canon, ¿no? Una traición, digamos, a lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si a eso todavía disminuimos o diluimos lo que se supone que tiene que pasar con jugo de tomate, pues peor tantito, ¿no? Un agravante todavía más mortal, ¿no? Para las personas, para los hombres en general, es que si a esto le sumamos un vaso, un tarro y luego un popote, ¿no? Eso es el acabose para esa masculinidad, ¿no? No se puede, ¿no? Porque aquí lo que venimos a hacer es destruirnos, ¿no? Es lo que venimos, de eso se trata el alcohol, demostrar, pues, ¿no? De cuánto tomo, qué tan violento puedo ser, qué tanto puedo demostrar la hombría. Y yo les decía hace rato, esta hombría se manifiesta en función de
la separación o el aislamiento de lo femenino, ¿no? Así voy a ser más hombre, ¿no? Piensen cuántas personas piensan de esta manera y cuántas desarrollan una adicción por este motivo específico. Piensen cuántos obstáculos puede tener una persona en su vida personal, en su salud emocional y finalmente en el tratamiento. Hay una estadística muy horrible en nuestro país que es para que una persona pida ayuda por temas de salud mental, el tiempo promedio son 10 años. Eso no es ninguna casualidad. Eso tiene que ver con esta creencia de que nos tenemos que aguantar, ¿no? Y por supuesto que en el caso, insisto, de las mujeres, de las disidencias sexuales, son datos que ni siquiera tenemos porque están invisibilizados profundamente, ¿no? Pareciera que no tiene que haber un tratamiento diferenciado y por supuesto que lo tiene que haber, ¿no? Entonces, bueno, intenté ser lo más breve que pude en esta ocasión porque me interesa mucho conocer sus preguntas, me interesa conocer mucho su opinión en cuanto a esto y me gustaría abrir la conversación en este punto para, bueno, saber qué piensan, cómo lo han vivido, si tienen algún familiar con adicción, si tienen algún familiar disidente sexual, mujer, o ustedes mismos como hombres se han dado cuenta que estas expectativas de género pues normalmente son problemáticas para la salud. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan mantenido aquí conectados en esta presentación. Insisto, intenté ser lo más breve posible para escucharles. Entonces, en este momento me gustaría abrir una sección de preguntas y respuestas, pues para lo que sea que estemos pensando, pues lo podamos compartir. Les agradezco muchísimo su atención. Nos comenta Esme Viveros, es porque eso nos fue enseñado de manera familiar y social. Por supuesto, Esme, muchas gracias por tu comentario. Y sí, por eso era importante para mí poner esta primer diapositiva de la familia, porque muchas veces nosotros aprendemos esto en nuestro hogar, ¿no? Y algo que hay que entender es que ninguno de nuestros familiares inventó estas reglas. Estas reglas son reglas que tomamos del mundo social, así funciona el mundo social, y lo que sucedió en nuestras familias fue que simplemente se reprodujeron, ¿no? Creo que sería, si yo decía en un momento, es injusto señalar al individuo defectuoso de la enfermedad, también creo que sería injusto hablar de que la familia es los malos de la película. Claro que no todos estamos atrapados en esta misma cárcel que es el género, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que podemos hacer es desaprender, cuestionar, reaprender, seguir hablando de esto, ¿no? Entonces, te agradezco mucho el comentario, Esme. Ramona nos dice, el castigo social está todavía muy marcado, sigue haciendo mucho daño. El hijo no le gustó el fútbol, él lo consideraba ilógico, correr atrás de una pelota, ser empujado y además en el sol. Eso se le respetó, fue muy burlado, agredido, rechazado al grado de que se fue aislando y ya no quiso salir a jugar, diciendo que esos no eran amigos. Te agradezco mucho el comentario, Ramona, y sí, me imagino que hay muchísimas historias de este tipo, ¿no? Muchas historias silenciadas que parece que no son un gran problema, que parece que es algo que no merece la pena ser atendido y que, insisto, seguramente muchos de nosotros, muchas de nosotras hemos vivido. Estas pequeñas historias, estas pequeñas historias de terror que vivimos en privado, que no le contamos a nadie, porque no se suponía que sería un problema. Muchos de nosotros nos culpamos a nosotros mismos cuando esto sucede, ¿no? ¿Por qué no me gusta el fútbol? ¿No? ¿Por qué no puedo ser una persona más social? ¿No? ¿Por qué no puedo hacer esto que los otros hacen con tanta facilidad? ¿No? ¿Por qué no puedo cambiar llantas? ¿Por qué no puedo cocinar? ¿No? Tengo muchísimas amigas que odian la cocina y sienten esta expectativa, ¿no? De que tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo porque eso es lo que a mí me toca, tengo que limpiar, tengo que cuidar a otros, ¿no? Esto, lo que yo les decía al principio del determinismo biológico, ¿no? Esto de los instintos.
híjole, si alguien no tiene instinto materno, es lo peor que le puede pasar, ¿no? A estas expresiones como madre desnaturalizada, híjole, pues parece que uno es una abominación de la naturaleza, ¿no? Entonces, te agradezco mucho el comentario, Ramona. Estoy seguro que alguna de las personas que nos está viendo tuvo una experiencia similar y tener un espacio para visibilizarlo, ponerle nombre, creo que para muchos de nosotros puede resultar sanador, ¿no? Mario Ojeda nos comparte el comentario de Dave Chappelle, comediante muy bueno. Sí, Dave Chappelle es uno de los comediantes más con mayor influencia en Estados Unidos y por muchos años tuvo esta comedia con justicia social, antirracista, ¿no? Y de repente cayó en esta misma trampa, ¿no? De no entender, digamos, el tema de las personas trans. Creo que es una persona víctima de su generación, ¿no? Muchos de nosotros, como se mencionaba en otro momento, pues crecimos con ciertas normas, ¿no? Y no nos hace mucho sentido lo que está viviendo la forma en la que los humanos nos estamos organizando en la actualidad, ¿no? Y es bien difícil, es bien difícil. Hace ratito tengo un paciente muy joven, tiene él 13 años, y me estaba hablando de las palabras que yo usaba como señor ya no aplicaban al mundo de los jóvenes y fue difícil para mí escucharlo, ¿no? Creo que este y varios comediantes, la comedia en general, tiene este problema, ¿no? Que no ha logrado actualizarse, no ha logrado entender cuáles son los sitios pues a donde debería ir la comedia, ¿no? Cuestionar el status quo, cosas por el estilo. Pero bueno, te agradezco mucho el comentario, Mario. Nos comenta también Rodolfo, sigue siendo un estigma si no eres heterosexual, es algo que difícilmente cambiará, ya que es algo que traemos. Sí, sí, definitivamente. Muchas gracias, Rodolfo, por tu comentario. Estos cambios son bien difíciles, ¿no? Son estigmas que nos habitan en el cuerpo, ¿no? O sea, yo lo he visto mucho estudiando el tema, como por ejemplo, las expresiones físicas, las expresiones públicas de amor son bien diferentes las reacciones, ¿no? Y uno quiere ser el más deconstruido, ¿no? Quiere ser el más flexible, el más incluyente. Y para muchos sigue siendo un gran problema ver estas expresiones si no se trata de un hombre y una mujer. Si vemos a dos hombres, si vemos a dos mujeres, si vemos a alguien cuya expresión de género no entendemos, normalmente lo que va a suceder es el prejuicio. No va a ser esta reacción de protección a la coherencia de nuestra propia identidad, ¿no? Te agradezco mucho el comentario, Rodolfo. Nos comenta Vero, muy buena información, lo que pasa es que estamos desinformados sobre estos temas y en la sociedad aún son tabúes. Así que mi lema es, por más información, menos estigma con la salud mental. Muchas gracias por esos temas, Casabodi. Muchísimas gracias a ti, Vero. Para mí, personalmente, y hablo también por mi equipo, nos interesa mucho tener un entendimiento más amplio, más profundo, más comprensivo y compasivo con el tema de la salud mental, porque creo a través de eso, de la flexibilidad, ¿no? De la compasión, es como las personas, en el caso de las adicciones, se pueden recuperar con mayor probabilidad de éxito. Y sí, creo que no se trata aquí de señalar culpables o villanos, sino simplemente reconocer que de muchas maneras estamos en pañales en cuanto a salud mental, estamos en pañales en cuanto a conocimiento de la diversidad humana y creo que esto nos afecta a todos, porque como yo decía, este desconocimiento también nos abarca a nosotros mismos, abarca nuestras posibilidades de existencia, ¿no? Y creo que es injusto no poder tener una vida útil, feliz, plena, donde salga todo lo que nosotros realmente queremos ser. Muchas gracias, Vero. Jess nos comparte, seguimos aún muy ignorantes en estos temas y necesitamos aprender. Gracias por la información tan importante. Muchas gracias a ti, Jess. Sí, totalmente. Creo que una mente flexible, una mente, no sé, con interés de estar sanos, de convivir mejor entre nosotros, de entendernos mejor a nosotros mismos, creo que viene con esto, ¿no? Con la apertura a aprender, a entender que la ignorancia pues, nos puede llevar a situaciones de miedo, ¿no? A situaciones de eso, de querer defendernos, de no poder lograr articular
qué onda con nosotros mismos y con los demás. Te agradezco muchísimo el comentario. Aarón nos comparte, excelente equipo de Casa Odi, muchas gracias, Aarón, por tu comentario. Nos comparte también Rocío, la sociedad en la que vivimos es muy destructiva, ya que no tenemos aceptación de uno mismo por tantos prejuicios, y lo que nos lleva a todo esto es el miedo a ser uno mismo por no ser aceptado. Totalmente de acuerdo, Rocío. Y es algo que yo comentaba hace unos momentos, no se trata de la diversidad sexual, se trata de en general todas las personas que vivimos atrapadas en nuestros propios prejuicios, en los prejuicios de los demás, y no podemos ser quien realmente somos. No estoy hablando de orientación sexual, estoy hablando de esta persona que quiso ser cocinera y no pudo hacerlo, ¿no? Yo recuerdo un amigo muy, muy, muy querido que decidió ser educador de preescolar y recibió una serie increíble de comentarios agresivos, de violencia, de cómo era posible que un hombre se dedicara a trabajar con niños y niñas pequeños. Y fue una cosa bien difícil de entender para él, para mí, porque decíamos, bueno, pues si al final de cuentas es una persona que está encausada, que está buscando, pues esto, desarrollar su vocación como todos nosotros, y no es algo que le fue fácil, ¿no? Entonces creo que, insisto, todos podemos voltear a ver estos pequeños esquemas y problemáticas en nuestra propia persona, ¿no? Gris nos pregunta, excelente conferencia, gracias. ¿A qué edad se define la sexualidad? Muchas gracias por tu pregunta, Gris. Mira, ante esta pregunta hay mucho debate, ¿no? Hay mucho debate. Se hablaba antes que esto se desarrollaba ya en la adolescencia, se descubre que siempre no. Lo que yo te puedo contestar en experiencia y lo que he estudiado es que en los primeros 18 meses de vida ya podemos ver inclinaciones generizadas, ¿no? Obviamente, esta definición no solamente depende del individuo, sino dónde vive, qué es lo que tiene a su disposición, etcétera, etcétera. Pero se han visto estudios donde hay verbalización, ¿no? Donde hay conductas, donde hay expresiones antes de los 18 meses. Muchas gracias por tu pregunta. Marisol nos dice, muchas gracias, muy interesante tema. Muchas gracias, Marisol, por conectarte y acompañarnos una vez más. Gabriela nos comparte, ¿el consumo de drogas influye para que una persona tome decisiones que tengan que ver con su elección para definir su atracción sexual o de género? Muchas gracias por tu pregunta, Gabriela. Fíjate que creo que es un poco al revés. Muchos de nosotros vivimos en esta opresión, en esta autocensura, y muchas veces el consumo de sustancias es lo que propicia que nuestra verdadera identidad se manifieste. Yo lo he visto mucho en los contextos rurales, donde la masculinidad pues es bien exacerbada, ¿no? Este vaquero, este ranchero que anda en su caballo que difícilmente va a ser vulnerable o va a reconocer su verdadera orientación sexual. Esto se ha documentado muchísimo, ¿no? Estos hombres casados, con hijos, ¿no? Muy masculinos, que encuentran en contextos de consumo esta liberación. Lo que yo decía con el tema del cristal es muy, muy, muy común, ¿no? Esta búsqueda de experiencias cada vez más placenteras que yo le comentaba a los compañeros hace unos días, no sucede de día, ¿no? Estas son cosas, muchas personas trans decían eso, ¿no? Mi identidad está destinada a existir en las tinieblas. Yo no soy una persona que puede existir un domingo e ir a misa, ¿no? Entonces creo que mucho relación de la sexualidad, o más bien de las prácticas sexuales, se destapa con el consumo de sustancias, ¿no? Y es una tristeza, porque no creo que debamos necesitar de estos estímulos o de estas fármacos para ser quienes somos. Te agradezco mucho el comentario, Gabriel. Nos pregunta Viviana, ¿cómo podemos romper estos paradigmas desde casa? Excelente pregunta, Vivi, muchísimas gracias por hacerla, y creo que tiene que ver con esta empatía, esta compasión, esta aceptación de la diversidad. Muchos de nosotros, yo lo mencionaba en otra charla, ¿no? Lo primero que queremos es que nuestro hijo o hija
se pare y camine y hable y diga sus primeras palabras, y en cuanto logra hacerlo, le decimos, cállate y siéntate, ¿no? Muchos de nosotros recibimos esa educación, ¿no? Donde estaba la muñeca, ¿no? Estaba la pelota y había alguien que vigilaba y castigaba, ¿no? Y con eso no se juega y eso no se hace, ¿no? Seguramente muchos de nosotros escuchamos, a las niñas no se les pega, ¿no? Y nadie niega que, no estoy diciendo hay que pegar a las niñas, estoy diciendo esta separación, pues esta asunción de fragilidad de lo femenino, de no deberías tocarlo. A los hombres sí, esto está bien, las llevaditas, todo está bien, ¿no? Creo que en casa podemos hacer mucho y creo que la mayor parte de la aceptación a la diversidad está en nuestras familias, ¿no? Está en nuestras familias que pueden reconocer quiénes son y quiénes son sus hijos y sus parientes, ¿no? Creo que hay mucho que se puede hacer, pero algo que yo he aprendido en experiencia propia es el tema de la validación emocional, ¿no? Escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestros familiares, ¿no? Escuchar esto que a lo mejor no hace sentido. Me tocó estudiar un buen tiempo el tema de las infancias trans y era una cosa que desquició a medio mundo, ¿no? ¿Cómo un niño, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar este valor epistémico al niño? ¿Cómo el niño va a tener razón si es un niño? ¿No? Y creo que hay mucho que tenemos que aprender en cuanto al tema de las infancias y la crianza respetuosa. Muchas veces se interpreta, ¿no? Como que, ay, dejan hacer a los chamacos lo que ellos quieran. No creo que sea por ahí. No es que no haya límites, no es que no haya estructuras, sino que también está este componente de la compasión, la escucha, la validación, o sea, esto de que dices, esto que sientes es válido y es legítimo. Creo que toda esta forma en la que nosotros nos expresamos, que evidentemente así aprendimos, ¿no? Preguntarle a un niño, ay, ¿cuántas novias tienes, no? Cosas por el estilo. Lo mismo con las niñas, que eres la princesa de Disney, ¿no? Vas a esperar al príncipe. Creo que todos estos relatos nos sirvieron muchísimo en términos de nuestras expectativas cuando somos adultos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que no somos la princesa ni el príncipe, cuando no somos este hombre semental proveedor, sufrimos bastante, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas que podemos hacer en casa es reconocer nuestras propias emociones, las emociones de los otros y hablar de ellas, discutirlas, ¿no? Ponerlas en la mesa. Creo que es algo de lo que muchos de nosotros tenemos que aprender. Insisto, estamos en pañales en este tipo de temas, porque las dinámicas familiares, especialmente en México, tienen que ver con el silencio, tienen que ver con no hacer olas, ¿no? Con no romper la tranquilidad de la casa, ¿no? Hay un paciente que me contaba, ¿no? Él quería hablar, él quería expresarse, y decía, estamos viendo la tele, o sea, espérate, no hagas eso, no interrumpas este orden que ya se estableció. Y creo que muchos de nosotros sufrimos porque ese orden se sostiene de esa manera desde el silencio. Te agradezco mucho tu comentario y tu presencia en esta transmisión, Vivi. Parabellum Consejería nos dice, es muy complicado para un adicto, hombre, que sea homosexual o trans, poder avanzar en su proceso de terapia para dejar una sustancia y estar batallando con su aceptación sexual. Es mucho más difícil y doloroso manejar ambas luchas entre la sustancia y su aceptación o la aceptación ante la sociedad y la familia. Tienes toda la razón, Parabellum, en este comentario que nos hace. Sí, totalmente. Son trabajos bien difíciles, son trabajos, como dices, que se doblan o se triplican las dificultades por esta misma, si hablamos nosotros de la autoaceptación en el adicto, ahora imagínate hablar de la autoaceptación de la personalidad, de la identidad, de la expresión. Algo de lo que no hablamos mucho es la homofobia internalizada, ¿no? Esta sensación de autorrencor que muchas personas de la diversidad sexual experimentamos, ¿no? Es decir, odio ser esto, yo no quiero ser esto, yo quiero encajar, yo quiero ser parte de, ¿no? Y no puedo, ¿no? Y creo que esto genera un círculo vicioso que es muy difícil de romper, ¿no? Este círculo de la experiencia negativa, la expectativa negativa, el consumo, las consecuencias, y es el cuento de nunca acabar. Y es una situación muy dolorosa que nos obliga a los profesionales de la salud mental en prepararnos cada vez más y mejor para este tipo de pacientes. Te agradezco muchísimo el comentario. Pues no, tenemos muchos comentarios de agradecimiento. Les agradezco yo a ustedes su compañía y su presencia.
Laura comenta no llegar al estándar ideal del hombre o mujer, no sentirse parte de. Claro que sí, Laura, te agradezco mucho, mucho el comentario. Aquí hay otro tuyo también. Nos lleva a buscar otras soluciones que pueden dañar nuestra salud en todos los sentidos. Sí, totalmente. Te agradezco mucho, Laura, tu comentario. Saludos hasta Mexicali. Y sí, por supuesto, esta negación, esta imposibilidad de aceptarnos por supuesto que nos va a generar consecuencias negativas y muchísimo dolor. Te agradezco mucho el comentario, Laura. Omar Eloy nos dice gracias, Diego, gracias, Bode, gracias a ti por conectarte, Alan, ojalá te haya gustado la información. Mónica nos dice muchas gracias, Diego, muy interesante como siempre, creo que estando informados podremos ayudar más a nuestros seres queridos y amigos. Claro que sí, Mónica, y pues creo que es la chamba que todos tenemos, ¿no? Informarnos, intentar sanar nosotros mismos y poder conversar de manera abierta, sincera, transparente con quienes nos importan. Y pues bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo el favor de su atención. Quiero mandar un saludo muy especial a mi mamá Lorena. Gracias por conectarte, Ma. Muchas gracias por acompañarme en este momento también, que es muy importante para mí personalmente y me da muchísimo gusto que estés viendo esto y que sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Igual quisiera agradecer mucho a las personas que se conectaron. Hay muchas personas de la diversidad sexual que a propósito de esta charla se conectaron y quiero decirles que no están solos, que no están solas, que siempre hay una manera, un espacio para nosotros en el mundo, aunque no sea fácil siempre, ¿no? Entonces, les quiero agradecer mucho que se hayan conectado. Un saludo también muy especial a mi hermano Francisco, que me está viendo desde Arizona, en Estados Unidos. Muchas, muchas gracias. Y pues gracias a todos ustedes que pudieron acompañarnos en esta nueva presentación. Y pues nos vemos en 15 días con una nueva videoconferencia aquí en Casa Body Ediciones. Quiero que la pasen muy bien y cualquier pregunta o duda, pues aquí está mi número de teléfono y aquí está nuestro buzón en las redes para que cualquier duda pues la sigamos resolviendo. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Hasta muy pronto.